nos metemos al Classroom y vamos a resolver el examen. Son 5 preguntas, por lo tanto, se deben de contestar en 15 minutos máximo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra presentación y entonces vamos a tratar. Estamos. Tana. Bueno, vamos a ver. Bueno, el día de hoy vamos a ver uno de los puntos mucho más importantes. En la clase anterior, sé que van a existir muchas preguntas. Sin embargo, debido a que vamos empezando con la medicina legal tanatológica, y que es lo que ya en sí es la muerte y los cambios que suceden, pues van a surgir muchas dudas, sobre todo cuando veamos lo que es la muerte aparente. Entonces yo sí les suplico que tratemos de las preguntas que van a surgir, en la mayoría van a ser respondidas al ver la segunda plática. En la primera, pues vamos a iniciar el día de hoy con lo que es la medicina legal tanatológica. Esta legal tanatológica, pues importantísimo, porque necesitamos saber qué es tanatología. Y la tanatología, pues es una disciplina científica encargada de encontrar el sentido al proceso de la muerte. Sus ritos, de todo lo que es en sí la muerte, y el significado que va a ser proyectado aquí en este momento como una disciplina profesional, integrando a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Al final, también la tanatología se encarga de los duelos derivados de esas pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o los enfermos terminales, sino que en sí todo lo que acarrea el hecho de haber perdido a la persona o al ser querido. Pero eso es desde el punto de vista de tanatología, la muerte en sí. Pero cuando entramos a ver la medicina legal tanatológica, esta tiene un objetivo, la legal tanatológica, y que es aprender los cambios que van a ocurrir desde el momento de la muerte. Todas las características que se van a hacer notar, las manifestaciones morfológicas, o sea, los cambios que van a existir en el cadáver, y cosas que van a ser bastante importantes
para esa actividad científica dentro de la investigación judicial. Esa investigación, pues, es el abordaje pericial científico del cadáver y todos aquellos estudios necesarios que van a servir para esclarecer la muerte, la causa de la muerte. Posteriormente, ya en una fase final, la certificación de la muerte y la documentación y registro de los hallazgos en el protocolo de necropsia. Desde el momento que fallece y que se recibe un cadáver en los centros forenses, en el INASIF, ya se prepara todo lo que es todos los antecedentes que ya les había explicado civiles de la persona y aquellos famosos dibujos que veíamos desde el punto de vista anatómico y que hace que el forense haga una observación completa del cadáver. Etimológicamente, la medicina legal tanatológica, el vocablo tánatos deriva del griego tánatos, que es la personificación de la muerte no violenta. Y esto sucedía en la mitología griega. El logos, pues cuando se dice tanatología, significa estudio, tratado o palabra. Por lo tanto, podemos decir que la tanatología forense estudia los efectos que produce la muerte en los cuerpos de fallecidos de muerte violenta o sospechosa, porque es medicina legal tanatológica. Solo la tanatología sería la encargada de encontrar el sentido al proceso de la muerte, solo como tanatología, es una disciplina. Pero cuando hablamos de medicina legal, esta es desde el punto de vista de muerte violenta o sospechosa de alguna causa que no está bien establecida. Ahora bien, en la medicina legal tanatológica, al analizar la muerte de esa persona, desde el punto de vista médico forense, se van a presentar 3 interrogantes que hay que resolver como una condición sine qua non. 1, si ha ocurrido efectivamente la muerte, o sea, el diagnosticar la muerte. ¿Qué tiempo ha transcurrido desde el momento de la muerte hasta cuando el cuerpo es examinado? ¿Cuál fue la causa, el mecanismo y la manera de la muerte? Pero eso de que el diagnóstico de muerte, si ha ocurrido efectivamente, es muy importante debido a esas clasificaciones que se fueron dando, en la cual existen casos de muerte aparente y muerte real, situación que vamos a ver ahorita más adelante. Dentro de los antecedentes en la medicina legal tanatológica, pues fue importante lo que explicaba y estableció Epicuro al decir que la muerte es una quimera porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Y Epicuro, pues, un filósofo en que establecía que quien un día se olvida de lo bien que lo ha pasado, se ha hecho viejo ese mismo día. Esta afirmación del pensador plasma su filosofía basada en la búsqueda del placer y la huida del dolor.
En ese planteamiento hedonista, Epicuro propone evitar las preocupaciones vitales, que él resume en 3 temores: el temor a Dios, el temor a la muerte y el temor al futuro. Situaciones que en la actualidad seguimos ante ellas. Por lo tanto, el médico forense, como parte del equipo que investiga el lugar donde sucedió el hecho de una muerte violenta o sospechosa, debe, entre otras tareas, dictaminar en el terreno si la persona efectivamente falleció. Y entonces eso es muy, pero muy importante. En la medicina legal, la muerte del hombre como destino final inexorable trasciende al mero proceso realmente biológico, o sea, de vida dentro de lo que es de la persona, lo biológico, para plantear importantes repercusiones desde los puntos de vista antropológico del hombre, lo moral y lo filosófico. Y el profesional médico o profesional sanitario se va a enfrentar al fenómeno de la muerte en su trabajo cotidiano. Eso es una situación constante. Y va a proyectar todo su bagaje de ideas, creencias y experiencias en el enfermo agonizante. Estamos hablando de cuando no hay realmente violencia. Por ello, ¿cómo se aborda realmente la muerte? Y pues desde el punto de vista religioso, pues muchos, tal y como está establecido en el Deuteronomio 5, la vida es en Dios y Dios acontece en la vida. Lejanía y ausencia de Dios, Yahvé vive. Pero desde el punto de vista filosófico, la muerte es un tema que se siente, y esta se siente más de lo que se piensa. Ya desde el punto de vista médico, es la suspensión de todo signo vital. Y todos esos signos vitales tenemos que decir cuáles van a ser, para que si estos desaparecen del organismo humano, la persona ha muerto. Desde el punto de vista demográfico estadístico, la muerte es un tipo de frecuencia de lo que denominamos mortalidad. Cuando se está enfermo es morbilidad, y cuando se está muerto, mortalidad. Es una frecuencia. La muerte, a entender muchas de ellas, pues desde la Edad Media, la muerte era un gran acontecimiento, era un ritual que era como un mecanismo de defensa ante lo que iba a ocurrir. Habían 3 puntos claves. Uno era la despedida real a los seres queridos. La segunda era la aceptación del papel del moribundo. O sea, le daban, el actor principal de ello era el moribundo, es el protagonista de esa situación. Y por último, la importancia que tenían las manifestaciones de dolor de esa persona. Eso hacía que apareciera la figura de un nuntius mortis, que era el amigo que le avisaba de la proximidad de la muerte. Estás llegando al final de la vida, y entonces esa era la preparación. Sin embargo, pues a partir en el siglo XVI
aparece lo que, como lo que se conocía la muerte propia, en la que se insistía mucho sobre el carácter personal e individual de la muerte, llegando a ejercer una auténtica fascinación que era lo que pasaba. Con el romanticismo del siglo XIX, pues aparece lo que se conoce como muerte ajena, que era darle lo que el matiz de la muerte de un ser querido y se enfocaba más en la muerte del prójimo. Esto hace que en el siglo XX, en su evolución, entramos en la etapa de muerte invertida, que era que se tenía que proteger realmente al enfermo y evitar el conocimiento de su muerte, que estaba muy próxima. Se evita tratar de estos temas, se silencian. Posteriormente, la muerte se hace anónima, impersonal y se convierte en un tema tabú. Por ejemplo, se habla del sueño eterno, o ante el fallecimiento del abuelo se le oculta al niño manifestándole que está en un profundo sueño. Se fue al cielo. Dentro de eso hay una etapa que antecede realmente a la muerte, y esto es la agonía. Es ese momento que antecede a ella, y esto que viene del griego agón, que significa sufrimiento extremo, la lucha que tiene esa persona contra lo próximo que está, que es la muerte. Y este es el estado que comprende a lo que se empezaba a estudiar, el agotamiento total de la reserva fisiológica, o sea, de esa defensa que producía el difunto antes de morir, esos 2 o 3 últimos días, y a ello pues se le llamó agonía. Fue caracterizada por signos y síntomas. Como ya les dije, los signos, lo que se veía dentro del paciente, se empezaba a tornar pálido, con ojos hundidos, deshidratado, etcétera, etcétera, y empezaban a aparecer incluso signos negativos de vida. Quedaban inconscientes, ya no respondían. Por lo tanto, Schopenhauer escribía: el animal conoce la muerte tan solo cuando muere. El hombre se aproxima a su muerte con plena conciencia de ella en cada hora de su vida. Muy filosófico. Ya en 1985, Gisbert Calaway estableció, y fue bien acogido, estableció las fases de la muerte. Y entonces empezaba a hablar de lo que era la muerte aparente. Esa muerte aparente que deja entrever algo como un signo de interrogación, que es lo que está pasando, que era abolición aparente de las funciones vitales. Pero ¿cuáles eran esas funciones vitales? Y vamos a ver más adelantito cuáles son. Desaparecen así. Y entonces estamos hablando de lo que es realmente la circulación, el oxígeno y ese estado de conciencia. Luego había una muerte relativa, esa prolongación de la agonía o suspensión efectiva y duradera de las funciones nerviosas, respiratorias y circulatorias, siendo posible a veces mediante maniobras de reanimación la recuperación en algunos casos.
O sea, mire, realmente ya va a morir y ya no tiene respuestas y de repente venía un paro cardíaco, habían maniobras de reanimación y el paciente se recuperaba. Era una muerte relativa. Es esas personas que están sometidas a equipos, a riñones artificiales, a respiradores, etcétera. También la clasificó como una muerte intermedia, que es una extinción progresiva de las actividades biológicas sin que sea posible de ninguna de las formas recuperar la vida del organismo de forma unitaria. Va poco a poco extinguiéndose esas actividades biológicas. Y eso es lógico, hay muchos enfermos, pasan al intensivo, ya no funcionan los riñones, ya no funciona el hígado, eso es toda un deterioro progresivo hasta que se llega a la muerte absoluta y en esta fase corresponde a la desaparición de toda actividad biológica referida al organismo primitivo. ¿Por qué tan importante todo esto? Porque dentro de todas esas fases pueden suceder casos en la cual se puede involucrar lo médico legal. Para eso, pues los signos vitales, el ciclo más importante de esos ciclos vitales es el ciclo del oxígeno. En los centros vitales, en el bulbo raquídeo, se mantiene la respiración y la circulación de la sangre. Son los pulmones los encargados que al recibir el oxígeno, al inspirarlo y luego expirarlo, desechan todo lo que son el dióxido de carbono y otros desechos y a través de la sangre, por medio de los glóbulos rojos, se va a transportar ese oxígeno a todas las células de los tejidos. Y se van, ellos mismos, esas células van a desechar los productos. Es el corazón y los vasos sanguíneos los que impulsan. El corazón bombea y es el que impulsa la sangre de los pulmones a los tejidos y de estos nuevamente a los pulmones. Pero muchos de ellos pueden estar fallando y realmente dar como una muerte aparente y no aún una muerte definitiva. Cuando hay un cese definitivo e irreversible de las funciones vitales, no hay sistema respiratorio ni cardiovascular, que son los pulmones y el corazón y los vasos sanguíneos, y tampoco el sistema nervioso. Luego, pues, se empezó a ver que entre los tipos de muerte desde el punto de vista anatómico, había una muerte somática. Por ejemplo, la muerte somática es cuando falla el sistema cardíaco, el corazón, y se produce la muerte como que fuera un síncope. Pero también resulta del fallo cerebral, no sube el suficiente oxígeno y el paciente entra en coma. O hay una asfixia o una apnea, que no hay totalmente oxígeno, y hay una muerte que comienza precisamente en los pulmones porque ya no hay suficiente oxigenación y entonces empieza el deterioro de los tejidos y de la vida. Desde el punto de vista anatómico hay una muerte celular. Esta muerte celular, pues, se puede dar desde dos puntos de vista.
Y hay células que se mantienen y por lo tanto pueden conservar sus movimientos hasta 30 horas después de que la persona ha fallecido. Y por ejemplo, los espermatozoides se han visto móviles hasta 100 horas después de la muerte somática, o sea, la muerte en los tejidos. Esta muerte de los tejidos es a través de la célula, que cuando hay algo violento, que hay hemorragias y todo, se produce una necrosis, o sea, un tejido muerto en la propia célula porque no hay buena circulación ni buena oxigenación, o la célula por apoptosis se va deteriorando, tal y como sucede durante la vida, que poco a poco se va deteriorando hasta llegar a una demencia total, demencia senil, o cuando hay un proceso canceroso en el cual se van destruyendo las células progresivamente hasta que llega al final. Ya vamos a terminar. Dentro de los tipos de muerte médico legal, entonces pueden haber dos tipos de muerte. No anatómico, sino que desde el punto médico legal hay dos tipos de muertes. Una muerte aparente, en que hay falta de la conciencia y no se mueve el paciente, o sea, está inconsciente e inmóvil, con detención aparente. Hay muy poca circulación y hay poca respiración. Puede ocurrir, por ejemplo, en la asfixia por sumersión, la electrocución, cuando están electrocutados, el síncope, como les dije anteriormente, la hipotermia, cuando hay mucho el frío, y la intoxicación por barbitúricos, en la cual puede haber paralización de algunos de estos sistemas. Esta muerte aparente es una condición reversible siempre que con oportunas maniobras de resucitación se torne al individuo a la vida. Si esto no ocurre, la muerte aparente se hace muerte verdadera. ¿Cuántos no han visto que muchas personas caen en la vía pública? Piensan que que la persona ha fallecido. Aparece alguien que puede ser un bombero o alguna persona entrenada y le da maniobras de resucitación y esta persona puede volver a la vida. O bien, si no se hace correctamente, esta puede llegar a una muerte real, en la cual la muerte real es el cese total e irreversible de las funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? Son las funciones de circulación, de oxígeno, respiración y nerviosas. Varios tipos de muertes desde el punto de vista médico legal, pero desde la perspectiva médico forense. Y esta las va a clasificar como traumáticas y no traumáticas. Desde el punto de vista traumático, pues una acción brusca y brutal de un factor traumático del medio externo, o sea, mecánico, térmico, eléctrico, químico, biológico, radiaciones, todo lo que hemos visto. Hay una muerte no traumática que resulta de las enfermedades crónicas degenerativas que se van por lo mismo que veíamos de las células e infecciones, tumores, etcétera. O muertes súbitas, aquella que ocurre de manera repentina, inexplicable y sin justificación previa. O sea, muerte no traumática y la muerte
dentro de ellas no traumática puede haber una muerte súbita, aquella que va a ocurrir de manera repentina, inexplicable y sin justificación, y que es lo que les digo, que aparece alguien que da maniobras de resucitación y la persona puede volver a la vida. Entonces, el lunes vamos a empezar a ver los fenómenos cadavéricos, tanto los abióticos como bióticos. Los abióticos es que no tienen nada que ver con los seres vivos y lo que son el medio ambiente. Y entonces aparecen este tipo de fenómenos. Y los bióticos pues tienen que ver con los de los seres vivos, y es la destrucción que se va a empezar a dar en el cadáver. Hay tardíos, la autólisis y la putrefacción, hasta métodos o fenómenos conservadores como son la momificación, la saponificación, la corificación, y algunos los artificiales, ya cuando se producen los embalsamamientos y la refrigeración. Eso es hasta el momento la primera parte. Ahora pues les vamos a hacer la comprobación de lectura. 3 minutos para ir al Classroom, y ahí va a estar la comprobación de lectura, y continuamos el lunes con la medicina legal tanatológica. Ok. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor, una consulta. Ya no me da tiempo. ¿Sobre qué es su consulta? ¿Solo se llena la asistencia solo una vez o se llena también ahorita con la prueba? No, solo una vez.